Excelente día, la meditación de hoy es el orden de la salvación. Ordo Salutis. Antes de empezar unas cuestiones. ¿Existe un orden para llegar a la presencia del Creador? En caso de existir, ¿de qué tipo sería? ¿El caso de Enoc que no vio la muerte física fue interrumpida su orden de salvación? Tenemos como referencia el comentario de Jason WRIGHT 2022, menciona que el orden de la salvación, también llamada por alguno teólogo Ordo Salutis, es el entendimiento reformado de cómo Dios aplica la redención en su pueblo. Infiriendo un estudio más detallado sobre la salvación, tiene que pasar de estatus de la reprobación a la glorificación. Además, Jason Urit dice abrir comillas, estudiar el orden de la salvación nos ayuda a conocer y apreciar los beneficios que obtenemos en Cristo para dar gracias a Dios y honrarle por su bondad. Bajo el principio sustentado que el humano, bajo de decisión de aceptar a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, otorgada su salvación por gracia, la doctrina de la salvación especifica un orden de manifestación en el creyente. Los siguientes pasos son un orden en base a esta declaración teológica. 1. Elección. En base a que Dios preordenó todas las cosas, entre ellas destinar al humano la posibilidad y permisividad de deshiciere en la aceptación a su gloria, identificando en una iniciativa divina. Efesios 1:2.3-14, Nueva Biblia de las Américas. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia que ha hecho abundar para con nosotros. En toda sabiduría y discernimiento nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según la buena intención que se propuso en Cristo, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos, como las que están en la tierra. También en Él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En Él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios, para alabanza de su gloria. Romanos las 8:29-30, Nueva Biblia de las Américas. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a esos también llamó. A los que llamó, a esos también justificó. A los que justificó, a esos también glorificó. 2 Tesalonicenses las 2:13-15, Nueva Biblia de las Américas. Pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor, porque Dios los ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Fue para esto que Él los llamó mediante nuestro Evangelio, para que alcancen la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estén firmes y conserven las doctrinas que les fueron enseñadas, ya de palabra, ya por carta nuestra. Por tiempo solo citaremos las siguientes citas. 2 Timoteo 1:2.9, Romanos las 9:15-24, Romanos 11:2.1-6, Éxodo 33:2.19, Isaías 65, Jeremías 18:2.1-12, Juan las 15:16-17, Juan 17:2.6, Romanos las 9:10-13, Efesios 2:2.8-10, Nehemías 9:2.7-8, Génesis 15:2.7-8, Génesis las 18:19, Gálatas las 3:29, 1 Corintios la 1:26-3, Deuteronomio 7:2.7-8, Deuteronomio 9:2.4-6, Santiago 2:2.5, Mateo 1:2.2, Santiago la 1:18, 1 Pedro 1:2.2, Mateo las 22:14, Romanos las 8:29-30, 1 Tesalonicenses 1:2.2-4, 1 Tesalonicenses 1:2.4-5, Juan las 6:37-40, Romanos las 11:28-36, Romanos las 8:31-39, Juan las 10:27-29, Juan 17:2.2, Colosenses las 3:12-14, Filipenses las 2:12-13, 2 Pedro 1:2.3-11, 2 Timoteo las 2:10.
2. Llamado. Este llamado en un alto porcentaje infiere del llamado del Evangelio, pero en casos especiales puede ser un llamado directo de la divinidad de Dios como se ve en los tiempos antiguos del Antiguo Testamento. La coincidencia es la voz de Dios, llegando al humano a través de sus diferentes modalidades. Audible, lectura, auditiva, predicación, ilustrativa, sonora. Isaías 55.7, punto y coma Nueva Biblia de las Américas. Abandone el impío su camino, y el hombre malvado sus pensamientos, y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Mateo 28.19-20, punto y coma Nueva Biblia de las Américas. Vayan, pues, y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y, recuerden, yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Romanos las 10 y 14,17, punto y coma Nueva Biblia de las Américas. ¿Cómo, pues, invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Sin embargo, no todos hicieron caso al evangelio, porque Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe viene del oír, y el oír, por la palabra de Cristo. Por tiempo solo, citaremos las siguientes citas. 2 Timoteo 1.9-10, las 3 y 15. 3. Regeneración. El punto exacto y certero del Evangelio es cuando el Espíritu Santo hace que la palabra de Dios sea entendida, apreciada y creída en el corazón del individuo. El pecado y la incredulidad del humano pone ese obstáculo para que lo bueno se acerque y tenga comunión Dios humano. Solo a través del Espíritu Santo es posible concebir la regeneración, renovación, transformación de vida del hombre pecador, teniendo así un nuevo ser, proporcionado de dones y talentos divinos. Ezequiel 36.26-27, punto y coma Nueva Biblia de las Américas. Además, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Mateo las 16 y 17, punto y coma Nueva Biblia de las Américas. Entonces Jesús le dijo: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. 1 Corintios las 2 y 12-14, punto y coma Nueva Biblia de las Américas. Y nosotros hemos recibido, no el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente, de lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad, y no las puede entender, porque son cosas que se disciernen espiritualmente. Por tiempo solo, citaremos las siguientes citas. 2 Corintios 3.3,6, 2 Tesalonicenses 2.13-14, Tito 3.5. En este punto queda al humano proseguir o terminar separado de Dios. Es situado en el momento en que permanecerá a los elegidos o a la reprobación. Si acepta la reprobación, el ciclo se termina y se deja a su decisión atrayendo así la ira y condenación de Dios. Si acepta la elección, parte de la predestinación, trae consigo las pruebas, bendiciones espirituales de Dios. A partir de este punto es, gracias al favor de Jesucristo 1 Corintios la 1 y 30. Punto y coma Nueva Biblia de las Américas. 4. Conversión. El humano al saber que está en la condición pecaminosa, llama y acepta a Dios, como resultado de identificarse separador de Dios porque no tiene comunión las tinieblas con la luz. Es aquí que se arrepiente de sus pecados, implora a Dios por su poder y amor para salvarlo a través de la sangre y la justicia de Cristo. Surge la esencia y ejecución del arrepentimiento, lo que ocasiona el repudio del pecado. Tenido como nuevos indicadores el primer amor, es decir, la ejecución práctica de la justicia y bondad, esforzándose para vivir en obediencia a Dios. Isaías 55.11, punto y coma Nueva Biblia de las Américas. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. Oseas 14.2,4, punto y coma Nueva Biblia de las Américas. Tomen con ustedes palabras y vuélvanse al Señor. Díganle: quita toda iniquidad y acéptanos bondadosamente, para que podamos presentar el fruto de nuestros labios. Asiria no nos salvará, no montaremos a caballo, y nunca más diremos: Dios nuestro a la obra de nuestras manos, pues en ti el huérfano haya misericordia.
Yo sanaré su apostasía, los amaré generosamente, pues mi ira se ha apartado de ellos. Hechos las 17:30-31, punto y coma Nueva Biblia de las Américas. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres, en todas partes, que se arrepientan. Porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia, por medio de un hombre a quien Él ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres cuando los resucitó de entre los muertos. Por tiempo solo citaremos las siguientes citas. Hechos las 20 y 21, Romanos la 1 y 17, Efesios. La 1 y 17-18, 2.8. Dos indicativos de la conversión es la fe y el arrepentimiento. 5. Justificación. Los que creen y tienen fe en Jesucristo son salvos, solo y solo así son permitidos estar en la presencia de un Dios santo, viene de la perfecta obediencia y del sacrificio expiatorio de Cristo. Como un sustituto para el elegido, dos cosas acontecen. A. Cristo obtiene su salvación y su estar delante de Dios por cumplir la ley de Dios y el pacto en lugar de él, y B. Él carga el castigo por sus pecados. Como Cristo cumplió esta tarea, Dios promete que aquellos que confían en Él tendrán la justicia de Cristo imputada o dada a ellos, así como sus pecados serán imputados a Cristo. Ante este mérito es declarado justo, por la magnífica obra del Hijo de Dios. Jeremías 23.6, punto y coma Nueva Biblia de las Américas. En sus días Judá será salvada, e Israel morará seguro, y este es su nombre por el cual será llamado. El Señor, justicia nuestra. Romanos las 3 y 24-26, punto y coma Nueva Biblia de las Américas. Todos son justificados gratuitamente por su gracia por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia, Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Romanos 4.5-8, punto y coma Nueva Biblia de las Américas. Pero al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Como también David habla de la bendición que viene sobre el hombre a quien Dios atribuye justicia aparte de las obras. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas, y cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Por tiempo solo citaremos las siguientes citas. Romanos las 5 y 17-19, Gálatas las 2 y 16. 6. Adopción. Por la gracia de Dios el humano justificado pasa del ser hijo de santas a ser siervo de Cristo, hijo de Dios, dando derechos y obligaciones, colocándolos como sacerdotes de él. Además el humano entiende que es templo del Espíritu Santo, herederos de la gloria de Dios, en las moradas celestiales. Salmos 103.13, punto y coma Nueva Biblia de las Américas. Como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Juan, la 1 y 12, punto y coma Nueva Biblia de las Américas. Pero a todos los que lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Romanos las 8 y 15-17, punto y coma Nueva Biblia de las Américas. Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos. Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Por tiempo solo citaremos las siguientes citas. Gálatas 4.5-7, Efesios 1.5. 7. Santificación. Se refiere a que Dios nos separa del pecado, santificación posicional, y también al proceso en que Él nos hace más como Cristo, santificación progresiva. Como tal no referencio citas, puesto que aquí aplica el entendimiento desde Génesis 1:2.1 Apocalipsis. 8. Perseverancia. Desde la perspectiva de la purificación en el andar diario, causal del testimonio, su desarrollo espiritual infiere en la justicia y acción en el Espíritu Santo, así el Espíritu Santo proporciona conocimiento y sabiduría, produce fruto, obras. Radica en este paso la colectividad congregacional de aprendizaje en una iglesia con sana doctrina. 2 Corintios 7.1, punto y coma Nueva Biblia de las Américas. Por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. De Efesios las 2 y 10, punto y coma Nueva Biblia de las Américas.
Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. De Efesios las 5:26, punto y coma Nueva Biblia de las Américas. Para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, por tiempo solo, citaremos las siguientes citas. 2 Tesalonicenses las 2:13, Hebreos las 13:20-21. 9. Glorificación. Al dejar esta vida, particularmente el cuerpo pecador, el alma del que aceptó a Jesucristo como su único Salvador se va a la presencia de Dios mientras él espera por la resurrección y redención de su cuerpo físico, allí es confortado y contempla la gloria de Dios. La realización final de la salvación acontecerá cuando Cristo vuelva, reúna a su pueblo y lo glorifique junto a él. Eclesiastés 12.7, Nueva Biblia de las Américas. Entonces el polvo volverá a la tierra como lo que era, y el espíritu volverá a Dios que lo dio. Juan, las 5:28-29, Nueva Biblia de las Américas. No se queden asombrados de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y saldrán. Los que hicieron lo bueno, a resurrección de vida, y los que practicaron lo malo, a resurrección de juicio. Hechos las 24:15, Nueva Biblia de las Américas. Teniendo la misma esperanza en Dios que estos también abrigan, de que ciertamente habrá una resurrección tanto de los justos como de los impíos. Por tiempo solo, citaremos las siguientes citas. Romanos las 8:30, 1 Corintios 15, 2 Corintios 5.1,6,8, Filipenses la 1:23.